En este marco, ante el eminente crecimiento de nuestra institución, dando cuenta que tenemos 4 carreras, 3 proyectos de posgrado, en un nivel universitario académico, se espera una determinada construcción sistemática del conocimiento, tanto a nivel de la producción como de la reflexión, condición fundamental para la investigación en la universidad. Paradójicamente, la condición académica no es una condición necesaria ni normativa para la producción de la obra de arte. Sin embargo, una vez que la obra de arte adquiere su existencia social, su análisis y consideración desde una perspectiva académica exige parámetros que resultan necesarios para establecer y conocer. Es por esto que nos vemos aquí en esta jornada, la cual ha sido interés de varios conjuntos que están interaccionando actualmente en la universidad. Por un lado, la formación del equipo de COIP, por otro lado, la formación del equipo de posgrados, del consejo editorial, del subdecanato, en donde confluyen justamente los intereses para poder desarrollar esta jornada. Este espacio quiere ser instaurado cíclicamente con un ejercicio que nos permita pensar el campo de las artes en dinámicas de investigación, vinculación y titulación, a partir de la cual se trance políticas, perspectivas, metodologías y dinámicas que permitan sistematizar diferentes realizaciones académicas. Agradezco a ustedes su presencia y participación en este importante evento, el cual está hecho para el crecimiento conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo quería dar la bienvenida y hacer un poquito de memoria sobre el trabajo que venimos haciendo este último año en la dirección de posgrado. Este ha sido un espacio en el que hemos logrado conformar un equipo bastante interesante que se ha propuesto sobre todo darle una estructura a las líneas de investigación, y han sido temas que hemos estado conversándolo ya continuamente. Algo interesante también, y un poquito para hacer memoria, es lo que ocurrió en el Congreso de Aleph. Tengo unos datos aquí solo para compartirlo con ustedes. Fueron 1.800 asistentes en 4 días, 80 ponentes presenciales, 6 libros y revistas, 24 ponencias virtuales, 3 talleres y 3 muestras artísticas, instalaciones, que nos dejó, entre otras cosas, porque seguro nos dejó muchas cosas más, el Aleph nos dejó la certeza de que en el espacio de la FAUCE se están gestando proyectos muy interesantes, y que sí es importante cómo empiezan a dibujarse de manera más clara las líneas de investigación del trabajo que hacemos día a día como docentes e investigadores. También sentirnos responsables de esa visión creativa y considerar la importancia de la permanencia de espacios como este, en el que podamos conversar, sobre todo conversar sobre las prácticas y sobre nuestros intereses, con el fin de ir consolidando lo que hemos llamado como esta visión hacia dónde está yendo la facultad, y cómo organizarnos y conocernos, sobre todo, que es algo, repito, que la Aleph nos dejó, y es de esas conexiones, ¿no? Ir tejiendo las redes entre nosotros para sumar esfuerzos y lograr productos de investigación y consolidar este ejercicio académico. Nada más de eso, y bueno, dar la bienvenida a la primera mesa. Tenemos a José Antonio Figueroa, que nos va a hablar de la epistemología de la FAUCE, Javier Andrade, que va a tratar sobre investigación en artes, perfiles y problematizaciones, Lorena Campo y Ana María Palis, que nos van a hablar sobre la transdisciplinariedad en la investigación de la danza, de la carrera de danza, y a Ramiro Noriega, que nos va a hablar sobre las políticas del conocimiento. Listo, entonces voy a darle la palabra a José Antonio Figueroa, investigador de nuestra facultad, con su tema Epistemología de la FAUCE.
Buenos días, José. Gracias, Fer. Gracias, Ramiro, Javier, compañeros. Gracias por la presencia aquí. Bueno, digamos más que una charla sobre el tema de la epistemología de las artes o de la FAUCE, creo que lo que se trata es de plantear algunos retos que creo que deberíamos pensar en hacer una forma sistemática de discusión, realmente un poco para que no nos suceda con el debate en torno al tema epistemológico, lo que en cierto sentido ha sucedido, por ejemplo, en algunos casos con respecto a la elaboración de modelos pedagógicos, porque aquí está Lenin seguramente, que en muchos casos se cogen modelos y se pasan de manera mecánica, ¿cierto?, dentro de los diseños curriculares, y creo que el tema es mucho más complejo, por lo tanto me parece que realmente necesitamos, y vuelvo a decirlo, una comisión académica que mantenga una estructura viva de discusión al interior de la facultad para que estos debates no sean solamente unos cumplimientos, digamos así, que hacen hacer estas diferenciaciones, porque esto tiene problemas, esto plantea problemas y plantea retos y formas, digamos, de... en el caso de las artes, y esto estoy pensando básicamente en el interesantísimo trabajo que hizo Wallerstein en la comisión Gulbenkian hace ya algunos años, en el cual Wallerstein plantea que una de las más importantes transformaciones en el campo del conocimiento en general ocurre hacia mediados del siglo XIX, cuando nos enfrentamos a un tema que es la profesionalización. La profesionalización obligó a que los campos se definieran con sus especificidades. Y la definición de un campo requería 3 preguntas para que ese campo se definiera. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Y cuáles son las perspectivas teóricas que fundamentan lo que se estudia? Es muy interesante si hacemos una reflexión sobre el campo del conocimiento y las ciencias en general, que hacia mediados del siglo XIX, en sentido estricto, se crean algunas ciencias y hay otras que se redefinen. Y en el caso específico de las artes y de las humanidades, son campos que se redefinen hacia mediados del siglo XIX, porque son campos antiquísimos, son campos que tienen una trayectoria muy antigua. Pero se redefinen, lo que sucede, por ejemplo, también con la filosofía, en cierto sentido también sucede con la historia, digamos, del campo de las humanidades. ¿Sí? Las artes entran en un proceso también hacia mediados del siglo XIX de profesionalización. Hay un trabajo muy interesante que yo recomiendo siempre. Bourdieu, yo no soy bourdiano, pero me parece que tiene un muy buen trabajo que es de sociología del arte, en el que establece justamente la conexión entre la necesidad de profesionalización de mediados del siglo XIX y todo el tema de la definición del campo como campo. Sin embargo, me parece que hay 2 momentos en los cuales no podemos para nada obviar dentro de lo que sería el análisis de los elementos epistemológicos relacionados además con los elementos ontológicos y metodológicos. Por un lado, es el momento de aparecimiento del arte moderno, porque esa es una condición sine qua non para poder realmente plantear problemas epistémicos, ontológicos y metodológicos. Es decir, el arte tiene que entenderse, y creo que es una definición básica que debemos tener como comunidad académica, es que el arte es un tema moderno. Cuando yo hablo de arte como un tema moderno, no estoy hablando del siglo XIX, sino que estoy hablando de la modernidad más temprana, es decir, concretamente, eso que sucede a finales del siglo XV, inicios del XVI y el XVII, es concretamente el momento ese de aparecimiento de lo que se llama el renacentismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar de que en ese momento es donde empieza realmente a configurarse el arte? Porque empieza a constituirse un fenómeno fundamental en términos ontológicos, que es el tema de la autonomía de la forma y la autonomía de la estética. Es decir, con el renacentismo, con que empieza a darse ese fenómeno de la autonomía de la religión, de la autonomía de la política, o sea, entendía en el sentido sobre todo del rey, de los príncipes, y empieza a darse entonces este fenómeno de la autonomía de la forma, que es lo que se constituye realmente en lo óntico, el ser por naturaleza, el ser esencial de lo que sería el campo. Este proceso de
autonomización, que entonces está directamente relacionado con el renacentismo y con la modernidad, plantea varias cosas. Y esto me parece que es una pregunta interesante, por ejemplo, para los especialistas en historia del arte, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando catalogamos como una obra de arte a un objeto que aparece coleccionado, como forma parte de las colecciones de cualquier museo metropolitano, de cualquier museo acá? Hay un tema, y es que hay una descontextualización y una recontextualización de esa obra, ¿cierto? Que cumplía una función que no era estética, sino que cumplía una función religiosa, que cumplía una función política, etcétera, etcétera, descontextualizado, es decir, sacado de su contexto y es recontextualizado haciendo una operación absolutamente moderna, la que sabemos todos aquí, que es una característica del ejercicio de las artes. Me parece que también es importante tomar en consideración que la relación entre arte y modernidad está directamente vinculada con el aparecimiento de una tríada que no existía necesariamente en contextos previos a la modernidad, que es esa tríada del aparecimiento de la obra, el aparecimiento del autor y el aparecimiento del público. Sabemos que en muchos casos las obras son anónimas, ¿cierto? Pero lo que hacen los hermeneutas, lo que hacen los críticos de arte normalmente es tratar de identificar quién es el autor y darle un nombre a ese autor. Sabemos que antes de la modernidad era el anonimato realmente lo que caracterizaba a quienes hacían la obra, y realmente eran prácticamente los mecenas y los príncipes, ¿no? Las autoridades las que colocaban su nombre, dejando en el anonimato a los maestros. En algunos casos tenían nombre, eran reconocidos, pero realmente muchos de ellos eran obreros, trabajadores, a los que no había ningún tipo de reconocimiento, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno que caracteriza efectivamente el tema de lo que serían las expresiones estéticas premodernas, y la modernidad en cambio busca realmente el concepto del autor, es decir, empieza ese proceso realmente de pelea por lo singular, la singularidad, ¿no es cierto? Un tema que no es menor es el tema de la obra, la constitución de la obra empieza a tomar efectivamente un lugar, y también empieza a tomar un lugar el tema del público, lo cual es absolutamente fascinante. Si uno hace una historia de la cultura, por ejemplo, era bien interesante ver cómo en el siglo XVI la gente que venía con cargas de analfabetismo muy fuerte se inventaba distintas maneras para romper ese analfabetismo y poder efectivamente llegar hacia la distribución estética, que era un patrimonio de las élites, y empieza realmente a darse un proceso de democratización, que es algo bien interesante. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Roger Chartier, los mecanismos que utilizaban esos sectores protoobreros en la modernidad temprana para poder entrar a los códigos y quitarle a las élites el acceso hacia eso y realmente democratizar, ¿no? El aparecimiento del público es un tema absolutamente fascinante. O sea, pensar en el público como público, incluso para contextos como el nuestro, es interesante si tomamos en consideración, por ejemplo, el peso tan fuerte que tiene la tradición barroca en nuestro contexto, donde los públicos eran normalmente identificados con el lado más de la imagen, mucho menos vinculados hacia el tema de la letra, ¿no? Y también pensemos entonces en el tema de la obra, es decir, esas tres características son condiciones sine qua non para realmente entender lo óntico, lo metodológico y lo epistemológico. En ese contexto, me parece que la facultad debe establecer entonces un acuerdo. El acuerdo creo que debe girar en torno al tema de la estética como un objeto autónomo, que sería el tronco común, si se quiere, de lo que serían las disciplinas específicas que conforman la facultad. Esa estética tiene además unas manifestaciones específicas en cada campo, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la música, es el tema del sonido, ¿no es cierto? Es la forma como se concreta efectivamente esa expresión estética. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, todo lo que tiene que ver con el tema de la corporalidad, el tema de la espacialidad, ¿no es cierto? Es también muy relacionado con el caso de la danza. Pensemos en el tema de la plástica, ¿no es cierto? La visualidad, el tema del distanciamiento. Pensemos para el caso de las artes escénicas también, uno de los asuntos que son, es decir, que son centrales en todos los debates de la definición del campo de las artes escénicas, y que se pueden resumir en cierto sentido en esa antinomia que se estableció en el caso de las artes escénicas entre la tradición de Bertolt Brecht
y la tradición de Artaud, ¿cierto? Además es una pregunta fundamental de las artes escénicas, porque las artes escénicas surgen justamente rompiendo la tradición del ritual que estaba vinculado con una no distancia entre el público y el actor. Había un sentido de unicidad, y eso se convierte en una gran angustia para la gente de artes escénicas, y pensemos en el recurso que hace, por ejemplo, Bertolt Brecht al establecer el tema del distanciamiento. Bertolt Brecht dice: necesitamos gente madura políticamente y que sepa que lo que estamos haciendo es falso, que lo que estamos haciendo realmente es estético, que no es real. Mientras por el lado de Artaud, su respuesta más bien bastante angustiosa fue tratar de unir el significado y el significante, tratar de rescatar la experiencia del rito, y por eso era que las propuestas de él, a través del tema de la crueldad, lo que buscaban es reconectar el espectáculo y el espectador, el espectáculo y el espectador, en esa especie de umbilicalidad que había en la dimensión del rito, ¿cierto? Todas estas son tensiones evidentemente estéticas. Bien, esta ponencia se denomina Investigación en Artes, Perfiles y Problematizaciones. Deseo iniciar esta ponencia con un relato autoetnográfico que sirve de insumo para esta investigación. Siguiente, por favor. Durante una de las clases de un seminario de titulación de maestría, un participante afirmó que, dado que la investigación es inherente a la práctica artística, el artista debería recibir su titulación en investigación de manera automática. Esto evidencia una tensión que nos obliga en primer lugar a definir los términos de esta ponencia desde una perspectiva sociológica. Para Shaw y otros, las prácticas sociales son formas de hacer y o decir que surgen de la interrelación de tres elementos: competencia, sentido y materialidades. Las prácticas no son solo las actividades físicas de una ejecución, sino los tejidos interactuantes de materialidades, acciones corporales y simbólicas del hacer, conglomerado para el que Nelson utiliza la palabra praxis. En consecuencia, la investigación académica y las prácticas artísticas son dos tipos de prácticas sociales sujetas a condiciones históricas y que presentan formas particulares de organización. Siguiente, por favor. Por medio de sistematizaciones y normas reguladoras que las constituyen como procesos que Max Weber denominó institucionalizados. Resulta entonces lógico que la investigación académica como práctica institucionalizada sea experimentada inicialmente por los artistas como ajena y sujeta a dinámicas, por ejemplo, de validación y evaluación, que resultan nuevas y diferentes a las de la praxis artística. Respondo al estudiante que su afirmación genera una hibris sociohistórica, así como una institución profesional del espacio arte. Imaginemos, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional. Regularmente no contrataría a un investigador académico de la música sinfónica para que ejecute un proyecto artístico práctico y profesional, convalidándolo como artista, que implique complejas destrezas prácticas para conducir con una batuta a un centenar de músicos. Asimismo, y con la misma legitimidad, el espacio académico no contrataría regularmente a un artista para que dirija un proyecto de investigación académica profesional que tiene sus propias destrezas, justificando las implícitas decisiones presupuestarias, logísticas y administrativas con su sola praxis artística, y validándolo como investigador académico. Siguiente, por favor. Eso está bien. En efecto, las prácticas sociales institucionalizadas desarrollan mecanismos particulares de regulación. Así, por ejemplo, en la praxis artística no basta con que un objeto o acontecimiento sea declarado arte por un creador. Siguiente, por favor. Es un video, córralo, por favor. Bueno. Arte. Marta Menuhin, hablando de arte. Inevitablemente dicho objeto o acontecimiento deberá ser validado socialmente por los mecanismos institucionales propios de esa praxis. Siguiente, por favor. Para llegar a ser considerado socialmente como arte. Siguiente, por favor. Los ready-made, por ejemplo, hubiesen quedado como puras anécdotas si no hubiesen pasado por ese segundo momento. En la praxis de la investigación académica ocurren procesos análogos, pero con sus propias especificidades. En definitiva, la investigación, entre comillas, como acto puro, descontextualizado de los procesos sociales y los momentos históricos, no existe. Regrese, por favor. Bien, ahora sí, siguiente, por favor. En tal sentido, si bien la intuición del maestrante de que la investigación es inherente a la praxis artística, y me atrevo a decir que a cualquier práctica,
Es certera desde una perspectiva situada en este momento histórico y en nuestro contexto ecuatoriano específico. La investigación inherente a la praxis artística no se corresponde totalmente con la investigación de la praxis académica. Siguiente, por favor. Es posible imaginar su homologación, lo cual significaría que la investigación adquiere un doble rostro, una naturaleza dual capaz de cumplir los requisitos de la praxis artística profesional y también los de la praxis investigativa académica profesional, pero solo después de un intenso recorrido de debates, definiciones y protocolizaciones que podrían llevarnos al estado en que ya se encuentran, no sin problematizaciones, otros espacios académicos en los que la investigación académica puede validarse solamente con praxis artística, con obra o acontecimiento. No estamos aún en ese estadio. Establecidas estas tensiones, retomamos el postulado de Schock y otros acerca de las consistencias de toda práctica social y reconocemos que consecuentemente las praxis artísticas constituyen unos territorios específicos en donde fluyen diversas modalidades de conocimiento, cuyo relevamiento por la praxis investigativa académica implica varias condicionantes, valga la redundancia, académicas. Siguiente, por favor. Observamos el modelo de Nelson acerca del territorio del conocimiento de las artes. Este es un modelo planteado por Nelson en 2013 y reformulado en 2022, que mapea 3 modalidades de conocimientos en las praxis artísticas. Tipo 1, conocimientos experienciales vinculados íntimamente al hacer y que se van incorporando en el practicante, es decir, en quien está dentro de la práctica artística. Por lo tanto, conocimientos táctiles, performativos, sobre cómo se van generando los procesos de creación, las poéticas y sus inscripciones en los cuerpos. Conocimientos, consecuentemente, solo accesibles en situación de íntima relación interna con la praxis. Frecuentemente tácitos, sobreentendidos, invisibilizados por la propia encarnación paulatina, generada por la repetición y el perfeccionamiento de las competencias, destrezas y habilidades de una práctica específica. Siguiente, por favor. En tal sentido, conocimientos dentro del proceso singular de constitución como practicante artístico profesional de un individuo, por tanto, con la potencialidad de ser particularmente únicos. Conocimientos en consecuencia vinculados también a procesos prelingüísticos, predisciplinares y a los recorridos críticos que los convierten en conocimientos disciplinares reconocidos. Regresemos al anterior, por favor. Segundo tipo, conocimientos sobre el que funciona en la construcción poética de una obra o acontecimiento que propone experiencias artísticas. Sobre los principios y métodos ya sedimentados de creación, su funcionamiento y las modulaciones de su aplicabilidad. Conocimientos que ya han pasado de lo tácito a lo explícito como resultado de la reflexión crítica y que configuran las disciplinas. Pasemos a la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Entre los conocimientos 1 y 2 aparece una interrelación. Mientras los últimos hacen referencia a las poéticas sedimentadas y sus aplicaciones, los del primer tipo se relacionan con el proceso mismo de generación o transformación de esas poéticas. Por lo tanto, con el surgimiento de nuevas micropoéticas. Regresemos exactamente. Tercer tipo, conocimientos acerca de qué se evidencia en la práctica artística desde la percepción-recepción y sus marcos conceptuales de interpretación, a partir, por lo tanto, del distanciamiento requerido por ese posicionamiento. Consecuentemente, conocimientos propios del observador externo. La siguiente. Eso, bien. En este contexto quiero destacar una problematización especialmente interesante para la praxis contemporánea de las artes. Para Fischer-Lichte, las praxis artísticas transitan a partir de mediados del siglo pasado por un giro performativo, uno de cuyos rasgos más notorios es una condición relacional de apertura a la codeterminación por parte de los espectadores del acontecimiento artístico, asunto que los convierte, por tanto, en coautores. Bajo este giro performativo, ¿qué conocimientos del primer tipo, es decir, experienciales, se constituyen en la interacción con los espectadores a partir de la condición poética que estos adquieren al convertirse en coautores del acontecimiento artístico? En este contexto proponemos una versión ampliada de la definición que da Borgdorf en su famoso texto de debate sobre la investigación artística. Él plantea que la práctica artística es tanto el objeto artístico como el proceso creativo. El recorrido que hemos realizado hasta aquí nos muestra que es indispensable sumar de nuestra parte a esta afirmación los procesos de recepción y los que provocan homologaciones de los espectadores como coautores y otros procesos de expansión disciplinar.
El modelo de Nelson conlleva una condición situacional de la investigación académica de cara a este territorio de conocimientos que muestra dos posiciones opuestas. Regresemos al cuadro, al modelo. Regresemos 3. Exactamente. Propone una condición situacional de la investigación frente al territorio y muestra dos posiciones opuestas enunciadas por Nelson como posición externa en el caso de los conocimientos de tipo 3 y como interna, íntima, Nelson la llama el close-up, en el caso de los conocimientos del tipo 1. Nelson no explicita la posición reflexiva en el caso de los conocimientos del tipo 2, pero es evidente que al tratarse de conocimientos en gran medida ya sedimentados disciplinarmente, son abordados regularmente por investigadores externos que indagan las maneras en que creadores aplican los recursos expresivos en sus procesos de creación. A estas perspectivas de reflexión, Greuze denomina poética a la una, que se posiciona en los procesos de creación, y estética, centrada en la recepción, a la segunda. Y postula que la perspectiva poética se reactiva en la contemporaneidad, dado el desgaste que sufre la perspectiva estética por la estetización inflacionaria e inmisericorde generada por el marketing en una sociedad que avanza hacia la mercantilización de absolutamente todo. El modelo de Nelson reafirmaría esta revalorización de la reflexión desde la perspectiva poética al focalizar un espectro de conocimientos anteriormente ignorados, tomados por sobreentendidos y en cierta medida por no transferibles, aquellos generados desde los propios practicantes en posición poética interna íntima. La praxis artística es, por tanto, un territorio multimodal de conocimientos a ser indagados desde la praxis investigativa académica a partir de posicionamientos reflexivos. Esto nos permite desarrollar una caracterización de los tres perfiles enunciados por Bordorf, bajo la comprensión, sin embargo, de que no se trata de categorías cerradas, sino que incluso diversas prácticas investigativas académicas pueden ubicarse entre diferentes perfiles o tener segmentaciones de perfiles diversos en interacción. En consonancia con un entendimiento de la investigación como praxis situada, hay que indicar, antes que nada, que la siguiente propuesta se basa en experiencias propias de vinculación entre la investigación académica y la praxis escénica, escénico-musical, musical, performativa y audiovisual, y pone un especial énfasis en el tercer perfil de investigación, desde en la praxis artística. Dado que se trata de un avance de investigación, lo que presentamos a continuación, al final proponemos ciertas problematizaciones a manera de discusiones para futuros desarrollos y apenas una corta conclusión. Siguiente, por favor. Bien. Investigación académica sobre la praxis artística, para la praxis artística y desde en la praxis artística. La primera correspondería a la investigación básica. Podemos, por ejemplo, revisar el concepto de la misma en la definición de la UNESCO. La investigación segunda correspondería a la investigación aplicada, según el mismo Bordorf. Y la investigación basada en, desde o conducida por la práctica artística está siendo debatida y desarrollada por diversos autores. El agente de la primera es el sujeto externo a la praxis artística, investigada en el rol de investigador. El agente de la segunda es un sujeto externo a la praxis artística investigada en un doble rol, en dos planos diferenciales y secuenciales, unidos por un principio de aplicabilidad. El primer rol, investigador, y el segundo, artista, es decir, investigación más creación. En el tercer caso, hablamos de un agente interno a la praxis artística investigada con la capacidad de tomar distanciamiento crítico reflexivo frente a ella, en un solo rol de consistencia dual, artista-investigador, en flujo pendular diferencial por ciclos cortos en los que prevalece momentáneamente uno de los términos. Siguiente, por favor. Para Bordorf, este tipo de investigación, la tercera, no asume la separación de sujeto y objeto y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística. Discrepamos de esta afirmación de Bordorf. Los participantes y los practicantes de las artes históricamente han mostrado no solo la capacidad, sino además la necesidad inherente de tomar distancia de sus ejecuciones para observarlas críticamente. Esta capacidad aplicada en la praxis investigativa académica genera una dinámica diferencial sistemática sujeto-objeto de ciclos cortos en los que prevalece uno de los términos momentáneamente ciclo por ciclo. Para Nelson, el practicante artístico desarrolla entonces una tensión diferente
sobre sus ejecuciones de la disposición puramente artística profesional, modula la disposición investigativa académica profesional. Siguiente, por favor. La primera forma de investigación es funcional al desarrollo teórico, la segunda a la generación de insumos para la creación de nueva obra, a la innovación de las praxis artísticas disciplinares establecidas desde su aplicación y modulación para crear obra nueva. La tercera es funcional a la generación de nuevas poéticas, nuevos, desconocidos, intuidos métodos, perspectivas de reflexión, formas de comunicación, a partir de la poética del propio artista, reconocida como territorio de generación de conocimientos. Es funcional a la innovación de la praxis artística desde los mismos procesos que la generan, incluidos los procesos predisciplinares. Siguiente, por favor. La primera genera productos investigativos proposicionales de escritura académica de tipo conocimiento 2, conocimiento 3. La segunda, productos proposicionales de escritura académica, conocimiento 2 y 3, pero siempre como insumos para la aplicación, modulación, perfeccionamiento o como insumos temáticos de contextualización, de definición del tema para la creación y consecuentemente un segundo producto que es obra, acontecimiento artístico nuevo para exhibición pública, depurado y listo, en diálogo con los desarrollos reflexivos. En el tercer caso, vemos que los productos pueden ser también conocimientos del tipo 1, 2 y 3, pero de manera un poco más específica, conocimientos 1 relativos a la visibilización, sistematización, análisis e interpretación de conocimientos experienciales y generación de nuevas poéticas. Conocimiento 2, modulación y problematización de las poéticas ya sedimentadas en las disciplinas. Y conocimiento 3, eventualmente, teorización que visibiliza, sistematiza, analiza e interpreta aspectos del proceso generativo artístico que se han mantenido tácitos, vinculados a constituciones intuitivas, procesuales, sensibles, somáticas, etc. Estos productos, estos conocimientos se presentan en formas proposicionales, escritura académica o ensayística y praxis artística nueva. Siguiente, por favor. Como vemos, planteamos claramente dos problematizaciones con relación a los productos prácticos de estas formas de investigación. En el caso de la investigación para la creación, la nueva obra o acontecimiento no debe ser una ilustración de la investigación, sino mostrar el diálogo entre la innovación artística y teórica. Lo contrario, reafirmaría una jerarquización que epistemológicamente coloca la teoría antes que la práctica, y a esta como simple subsidiaria ilustrativa de la primera. En el caso del tercer perfil, vemos que hay una diferencia entre obra, acontecimiento artístico nuevo para exhibición pública, con lo cual coincidimos con el segundo perfil, pero adicionalmente un planteamiento de praxis artística nueva, dice. Esta diferencia implica que en el tercer perfil, la búsqueda, el extravío, la duda, la regresión poéticos son disparadores legítimos de reflexión analítica y que los procesos del tercer perfil no solo, a veces sí, no necesariamente, dan lugar a obra o acontecimiento listo para la exhibición pública, sino también a otras formas de praxis artística, por ejemplo, la muestra, ensayo, experimento de laboratorio, relevante por supuesto, o la obra en proceso. Siguiente. Las metodologías, en el caso del primero y segundo caso de perfiles, son estables dentro del marco de las disciplinas que intervienen, pero en el tercer caso se genera una metodología que varios investigadores denominan práctica como investigación. Algunos de sus rasgos serían que se estabiliza por ciclos de investigación. La metodología se va estabilizando durante distintos ciclos cortos. Existe una recurrencia de autoetnografía como método para generación y precisión de objeto de estudio y de problemas de investigación, exploración heurística, recolección de información y generación de datos útiles, también la autoetnografía como método para análisis e interpretación de datos, y también como método para presentación, comunicación de resultados de investigación, obra propia como parte de la comunicación de la investigación. Problematización. La autoetnografía debe tener la capacidad de proyectar la experiencia autobiográfica para la comprensión cultural amplia y relevante. Auto propio, etno, pueblo, cultura, grafía, estudio. La autobiografía por sí sola no es investigativamente relevante y en el campo académico sospechosa. Siguiente. En cuanto a la pregunta de investigación en los procesos, son relativamente estables en la primera y segunda columna. En el caso tercero,
se genera un procedimiento claramente procesual. Son procesos multidireccionales por ciclos, no lineal, abierto al inesperado, a la duda, al extravío en la búsqueda, a la reobservación de territorios ya visitados, etc. El recorrido se determina por la praxis artística que genera ciclos nuevos de investigación. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico en donde vemos una práctica 1 que tiene implícito un diagrama, un diseño 1 de materialidades, intensidades, conceptos, sentidos, y que genera una reflexión 1 que da lugar a una transformación del diagrama 1 a 2 y genera una práctica 2, que a su vez genera un nuevo ciclo. Vemos que esa práctica 2 puede generar un ciclo tercero y en el ciclo cuarto regresamos a la práctica 2. Hay un revisitar lo ya transitado. Podemos reconocer diversas opciones, sería por ejemplo el caso del segundo dibujo, en donde vemos que a partir de un ciclo práctica-reflexión se pueden producir diversas formas de transformación del diagrama, o también puede darse el caso que existen momentos de estancamiento en donde un ciclo parece no conducir a ninguna parte. En la práctica como investigación todo esto es absolutamente válido. Cuando queremos hacer obra pública final, generalmente está depurado y no lo observamos. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la contextualización teórica, asimismo, la primera y la segunda columna son relativamente estables, mientras que en el tercer caso queda abierta a diversas constelaciones y pactos epistemológicos y a reestructuraciones por ciclos. En tal sentido, la llamo poliédrica. Siguiente gráfico. Es decir, por ciclos pueden darse distintas contextualizaciones teóricas en relación, por supuesto, orgánica y lógica conducida por la práctica. Siguiente. Problematizaciones. Pueden cobrar fuerza cuerpos de conocimiento, perspectivas y paradigmas inter y transdisciplinares. Estudios de la performatividad, teorías de la complejidad y multiplicidad, estudios culturales críticos, poshumanismo, perspectiva antropocénica, etc. Sin embargo, esta variabilidad requiere de una sólida formación filosófico-epistemológica para no generar indisciplina e inconsistencia teórica. Por ejemplo, aquella que surge de la utilización acrítica de conceptos provenientes de corrientes filosóficas irreconciliables. Este tercer perfil es el resultado consecuente del desarrollo de paradigmas postpositivistas en el campo de la investigación cualitativa que, pasando por las propuestas constructivistas de los estudios culturales y teórico-críticos, desembocan en un paradigma que Henon y Reason denominan participativo. Realidades interconectadas e interdependientes, donde priman las metodologías colaborativas que revalorizan las experiencias compartidas y le dan primacía al conocimiento práctico y a la subjetividad crítica. La inclusión en la comprensión de la praxis artística, de los procesos de recepción y de las dinámicas coautorales de los espectadores y de otras dinámicas de expansión disciplinar sobre las que comentamos al inicio, dan cuenta de estas poblaciones. Siguiente y último. En el marco de esta propuesta, una propuesta en construcción, la nomenclatura de investigación-creación corresponde, por tanto, más al segundo perfil: investigación para las artes, investigación aplicada, investigación más creación, que al tercero. La investigación-creación implícitamente confiere una condición primigenia a la investigación. Por el contrario, en el tercer perfil, la praxis artística inicia los procesos heurísticos que dan lugar a los objetos y preguntas de investigación. En otras palabras, se reafirma el orden empírico primigenio del cual nace, entre paréntesis, cualquier investigación. A manera de conclusión, diríamos que en todos los perfiles el compromiso con la innovación a través de la sistematicidad y rigurosidad es el que le confiere sentido al encuentro interactuante de estas dos prácticas sociales institucionalizadas, las del arte y las de la investigación académica. Esta condición se vuelve especialmente significativa en el tercer perfil, dada su variabilidad, la condición de sistematicidad y rigurosidad. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Disciplinariedad de la investigación de la carrera de danza, debo empezar por exponerles la visión epistemológica de la carrera, misma que aterriza en los campos de formación o núcleos básicos de nuestra malla curricular. Estos campos de formación parten de una pregunta inicial, cuya respuesta vino precisamente de los protagonistas de la danza local. ¿Cuáles son las tendencias en las prácticas dancísticas locales y regionales que conforman este campo de la danza local?
La carrera de danza empieza a configurarse al responder esta pregunta. Las prácticas de la danza local están incluidas en los campos de estudio de la carrera que aterrizan en nuestra malla curricular. Esta realidad del campo de la danza local y sus múltiples circunstancias fue imposible de dejar de lado al momento de elaborar un proyecto, una agenda pedagógica para la carrera de danza. Bien, ¿cuáles son estas tendencias del campo de la danza local y regional que sustentan la carrera? En primer lugar, se observó la integración, ¿podemos seguir? La integración de procesos de pensamiento y reflexión crítica evidentes en el escenario, la docencia y la escritura académica que implican posturas políticas sobre el cuerpo y el movimiento, afines con los planteamientos de la danza posmoderna, enfoques somáticos, además de la investigación, reflexión y discusión sobre saberes ancestrales y populares que fundamentan la danza ecuatoriana. En efecto, los bailarines empiezan a escribir sobre su quehacer, se empiezan a producir ensayos, tesis de maestría, capítulos de libros, que dan cuenta de una postura crítica, estética, filosófica por parte de los protagonistas de la escena. Ejemplo de esto son bailarines como Ernesto Ortiz, Esteban Donoso, Paco Salvador, entre otros. Bien, entonces esta tendencia de reflexión crítica se ve reflejada en nuestra malla curricular en el campo de formación o núcleo básico que se llama Fundamentos de la Cultura y la Danza. Ya vamos a ver la malla, que se puede leer de manera vertical. ¿Cuál es la siguiente tendencia que observamos muy fuertemente en el campo de la danza local? Ahí está, sí. La integración a las prácticas de entrenamiento de disciplinas de la danza y más allá de la danza que abordan al individuo de manera compleja, orientadas al desarrollo del autoconocimiento, el autocuidado y la creatividad. Esto dio lugar a un campo de formación muy importante que yo diría es el corazón de la carrera, que es la somática. Los bailarines de la danza local desde la década de los 90 más o menos, además de estar ya informados de las tendencias de la danza moderna que vinieron en décadas anteriores, están informados de técnicas somáticas que permean en sus prácticas de clase y en la escena. Mis propias investigaciones plasmadas en la tesis El disciplinamiento del cuerpo y el movimiento y la construcción de subjetividad en los bailarines quiteños, donde participaron en entrevistas 25 bailarines de la escena local, dan cuenta de una inquietud pedagógica que cuestionaba las formas en las que habíamos sido entrenados y que propone unas nuevas, que encuentran en la somática una gran respuesta. Siguiente, el objeto de estudio. Bien, dicho esto, vamos al objeto de estudio de la carrera. La carrera de danza de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador estudia las problemáticas de la corporalidad y el movimiento desde una perspectiva epistemológica compleja y transdisciplinar. Siguiente. La carrera de danza de la FAU se asume el paradigma de la complejidad dentro de sus horizontes epistemológicos. Complejidad que implica el reconocimiento del ser humano como un ser sistémico y, por lo tanto, en permanente interrelación con su entorno. Vamos a la siguiente. En la página 32 del proyecto de la carrera se hizo un diálogo, ¿no?, con la base epistemológica que había escrito el doctor José Antonio Figueroa y citamos una frase que nos llegó bastante cuando él dice: contrastar las estrategias globales y los debates globales sobre las artes y la educación y ubicarlos en las propias necesidades y realidades del contexto local. Precisamente la carrera de danza, al estar fundamentada en el campo de la danza local, al haber realizado esta pregunta fundamentándose en el campo de la danza local, asume una visión compleja, sistémica, en relación totalmente coherente con su entorno. La carrera de danza parte de la realidad del campo de la danza local. Asumimos, por tanto, el punto de vista de Edgar Morán, según el cual el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está tejido junto. En efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo y que exige un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes entre ellas. ¿Podemos seguir? La complejidad, entonces, está vinculada a la visión de movimiento dentro de la malla curricular de nuestra carrera. Cada asignatura es un campo de investigación que, en primer lugar, está en permanente proceso de cambio, de construcción y, además,
que no está aislado, que dialoga con los otros campos para crear nuevo conocimiento. En la visión compleja de la carrera de danza entran diversos enfoques y teorías contemporáneas sobre el cuerpo, el movimiento, la danza. Con respecto a la complejidad en la formación del bailarín, quisiera citar una frase de Joshua Montem en el libro de Body Eclectic, donde dice, y esto fue parte también de la visión que tuve al realizar mi tesis de maestría. La frase dice, el estudio de la danza puede ser entendido como más que solo entrenamiento para la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Cualquier técnica dada también llevará un subtexto, una ideología, una filosofía, un paradigma somático. Bien, podemos seguir. Entonces, recapitulando, los fundamentos teórico-prácticos de la danza, la complejidad da lugar a estos campos de formación que se leen pues, verticalmente en nuestra malla curricular. Uno de ellos, fundamentos teórico-prácticos de la danza, como ya lo dije, comprender la contemporaneidad de las diversas prácticas dancísticas, escénicas, implica analizar el contexto espacial, temporal y circunstancial de la danza en toda su amplitud y en su devenir histórico. La somática. Brevemente, ¿qué es la somática? Somática viene del griego soma, somático, vida, cuerpo vivo. Fue el filósofo Thomas Hanna quien utilizó el término soma en la década de los 70s para referirse al individuo como un todo integral. Ni el cuerpo ni la mente están separados, ambos son parte de un proceso vivo. En la dimensión somática, el ser humano es experimentado por sí mismo desde dentro. De ahí que se habla de conciencia somática, inteligencia somática, radicalmente diferentes a la conciencia psicológica, es decir, esa conciencia que tenemos de nosotros mismos cuando nos miramos desde la mirada de afuera. No, la somática lo que rescata es la mirada y la propiocepción del individuo. La educación somática, que está integrada en la carrera de danza, está orientada al desarrollo de la inteligencia somática. La capacidad del individuo de percibir sus procesos, cuerpo, mente, como un todo inseparable y en constante proceso de transformación, esto es importante, organización y regeneración. De ahí está este concepto de movilidad constante. En el corazón de la pedagogía de las disciplinas de la educación somática se prioriza la experiencia del individuo, la experiencia corporizada, experimental, cambiante y plena de sentido que cada sujeto desde su particular realidad puede darle. Finalmente, la somática está en la intersección entre arte, ciencia, filosofía. Termino diciendo que Thomas Hanna define la somática como el arte y la ciencia de los procesos de interacción sinergética entre la conciencia, la función biológica y el entorno. De esta manera, la carrera de danza y su visión epistemológica compleja dialoga con la visión epistemológica planteada por el doctor José Antonio Figueroa, que es la base de la FAUSE, ¿no? Y finalmente, pues, el último núcleo básico, que es arte y transdisciplinariedad, como un eje transversal de la malla, la investigación como un elemento imprescindible en procesos de entrenamiento corporal, creación dancística, construcción y gestión de proyectos. Y bueno, esta es la visión general de la malla curricular. Y la pregunta aquí es cómo todo este enfoque que acaba de mencionar Ana María, cómo concretarlo en el campo de la investigación. Ese es el desafío. Y esa es una de las razones por las que después de vivir casi una década fuera de Ecuador, regresé. Eso fue una de las motivaciones para volver a encontrarme con una carrera que tiene este diseño. ¿Puede por favor pasar? Tiene todo este diseño que acaba de explicar Ana María. Y es un desafío además que me han asignado dentro de la carrera, el sistematizar, no crear, porque les voy a explicar cómo ya se está llevando a cabo dentro de la malla el campo de la investigación. Y retoma todo lo que han dicho los compañeros previamente. Partimos de la pregunta principal de una problemática que es que la carrera de danza está diseñada para ser de objeto de estudio la indagación del cuerpo y el movimiento a través de la danza. Una manera por donde partir que he encontrado es la del vínculo
con los estudiantes. Porque si bien todos los profesores tenemos diferentes formas de abordaje de este cuerpo y movimiento, los que realmente están cumpliendo el enfoque transdisciplinar son los estudiantes, porque están incorporando. En sus cuerpos está la malla curricular que nos ha mostrado, el recorrido, el itinerario. Para esto, pues, es importante que establezcamos los lineamientos básicos de lo que se entiende, cómo se mueve estas visiones de lo disciplinar y la relación de lo disciplinario, para saber cómo está aterrizando esta visión de la investigación en la carrera de danza. Todos han hablado de dónde parten, ¿no? En mi caso, yo soy un claro ejemplo de lo que es la transdisciplinariedad. Tengo una formación primero multidisciplinar, soy licenciada en antropología aplicada, trabajé en el Estado como antropóloga, soy psicóloga clínica, he trabajado como psicóloga, mi formación de masterado es en artes visuales, vinculado con la danza, y hay algo que me hizo llegar a la transdisciplinaridad, que fue un objeto de estudio que lo he trabajado pues a lo largo de los últimos años, que es el suicidio. Vengo yo del área de la salud y del área de las ciencias sociales, con un vínculo con las artes y el derecho, con los derechos humanos. Me fui a Europa para estudiar la transdisciplinariedad y regresé al Ecuador porque existe esta carrera que tiene este enfoque. Es un lujo, pero también es un desafío, que esto se concrete y no se quede, como decía José Antonio, en el mero enunciado de lo transdisciplinar, ¿no? Para eso, entonces, vemos que, como decían ya los compañeros, lo transdisciplinar, lo disciplinar, no solamente es un concepto, sino la forma en cómo se aborda el objeto de conocimiento. En el modo disciplinario tenemos un espacio disciplinar que puede ser, en este caso, la danza, o puede ser la medicina, etc. Tenemos el espacio teórico práctico donde nos movemos, donde construimos un objeto de conocimiento, y a partir de ese campo teórico y práctico abordamos una problemática u objeto de estudio determinado. Esta visión es lineal. Parte de los conceptos de la epistemología cartesiana, que ya explicó José Antonio, ¿no? Y esta visión lineal conlleva generalmente la visión de causa-efecto y demás, y sobre todo la separación de las ciencias, que ya nos explicó José Antonio. Es criticable ahora, sí, porque es reduccionista, sin embargo, es necesario, es uno de los elementos necesarios, y lo había ya advertido tanto José Antonio como Javier, la necesidad de tener un estudio, un abordaje de las disciplinas que sea exhaustivo. Este es el primer elemento para llegar a la transdisciplinaridad. El siguiente, por favor, es la multidisciplinariedad. Estas visiones sobre la disciplinaridad, la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, provienen de las discusiones que se hacen internacionalmente en el Centro de Investigación Transdisciplinaria, llevada por uno de los colegas de discusión teórica de Morán, que es Nicolescu. Y él nos dice que la diferencia con el abordaje estrictamente disciplinario, con la multidisciplinaridad o pluridisciplinaridad, es que en este enfoque de lo multidisciplinario, que muchas veces es confundido con la transdisciplinaridad, es que tenemos un objeto de estudio, ¿no? Una problemática. Tenemos una disciplina proponente. Un ejemplo muy básico que ayuda a discutir con los estudiantes es, por ejemplo, cuando se hacen estudios para obtener licencias ambientales.
tenemos generalmente una disciplina que puede ser la ingeniería ambiental, que propone y lleva a cabo el estudio, pero necesita información de otras disciplinas. La comunicación social, el trabajo social, la antropología, la arqueología, estudios forestales, etc., ¿no? Esta disciplina es la que lleva la voz cantante, vamos a decir, sobre el objeto de conocimiento y pone sobre la mesa de discusión varias otras disciplinas. Sin embargo, no hay vínculo entre ellas, no hay un intercambio, no hay un diálogo. Generalmente se confunde con transdisciplinaridad porque el mero hecho de estar en una sala, por ejemplo en esta, en donde cada uno de nosotros tiene un bagaje específico, una forma de abordar una disciplina diferente, no hace en sí mismo o per se que sea un campo transdisciplinar. Eso es un campo multidisciplinar. Tenemos varias formas de acercarnos al mismo objeto de estudio, pero no hay una retroalimentación entre las disciplinas. Si bien es mucho más, es un nivel pues, más complejo que el disciplinario, el gueto disciplinario que está encerrado en su objeto y su teoría, el que va a decidir, vamos a decir de alguna manera, el que va a editar la información, va a ser la disciplina proponente. La siguiente, por favor. Estas dos, la visión disciplinar y la multidisciplinar, tienen un enfoque sobre el objeto de estudio que es lineal. Va a cambiar un poco, yo diría mucho, en el enfoque interdisciplinar. Nicolescu nos dice que en el enfoque interdisciplinar, han hablado pues los compañeros también, hay una visión circular. ¿Qué quiere decir eso? Que la información no va de un sujeto que conoce hacia otro que le va a ayudar a alimentar su forma de percibir el objeto, sino que hay un intercambio de saberes, hay un diálogo directo, hay un intercambio, incluso después de ese intercambio puede variar la manera de concebir el objeto de cada uno, ya sea sujetos como personas o disciplinas que entran en acción. Un ejemplo de campo interdisciplinar es, por ejemplo, la antropología médica, en donde entran en diálogo la antropología y la medicina, donde el campo de la salud es visto desde un enfoque de diálogo entre las dos, ya sea metodológico y teórico, y surge muchas veces una nueva disciplina. Esta es una condición interesante y que, como ven, da un producto que es mucho más complejo que los dos anteriores. El bioarte es una visión interdisciplinar porque ha generado una nueva disciplina. La danzaterapia, la musicoterapia, son campos, la somática, es un campo interdisciplinar. Hay diálogo entre diferentes disciplinas sobre un objeto de estudio, en el caso de la somática del cuerpo y movimiento, y hay una disciplina que propone como en lo multidisciplinar. Sin embargo, ese vínculo no se queda estancado en la disciplina investigadora, sino que circula con todos los elementos que están, elementos como sujetos, personas o espacios disciplinares que discuten un problema específico. El siguiente, por favor. Vamos entonces a lo que nos explicaba Ana María. El espacio transdisciplinar que propone la carrera de danza. Los estudiantes siempre me preguntan, ¿es obligatorio ser investigador transdisciplinar en la carrera de danza? No, no es obligatorio. Y después les voy a explicar por qué esto de la obligatoriedad va en contra de la ética que propone Nicolescu sobre el ser transdisciplinario.
No es obligatorio, sin embargo es necesario tener claras estas concepciones para no encontrarnos con el problema de que cada uno entiende la transdisciplinaridad de una manera diferente. Y hacemos lo que yo digo, la Torre de Babel. Cada uno habla. Nicolescu dice, y Morán, que eso es el diálogo de sordos. Cada uno habla, pero no le escucha al otro. Y se queda en su discusión, ¿no? No es obligarle al otro a concebir el mundo a su manera. Es que al dialogar, ambos se transforman. Ambos hablo como espacios de conocimiento. Ambos se transforman al abordar la problemática. Nicolescu nos dice que el campo transdisciplinar no es como en el campo multidisciplinar, el mezclar disciplinas. El campo disciplinar es abordar la naturaleza del objeto de conocimiento a través del tercero escondido. ¿Qué es el tercero escondido? El tercero escondido para Nicolescu es una de las condiciones que tiene epistemológicamente vinculada a la teoría de la complejidad, y tratando de que la teoría de la complejidad se concrete materialmente en una forma de investigación. Tenemos tres elementos. El ontológico, que ustedes ya han hablado, que es el ser, el deber ser, por ejemplo, de la disciplina, por ejemplo, de la problemática abordada. ¿Qué es ser un bailarín? ¿Qué es ser un artista plástico? ¿Qué es ser un literato? ¿Qué es ser un filósofo? Tenemos la parte ontológica, que es una pregunta que se responde de diferentes maneras a través de la teoría y del abordaje. Tenemos el metodológico, que es cómo se aborda esto en la práctica. Por eso es que Ana María dice que la carrera ha partido de la práctica de los bailarines en nuestro contexto. Y luego está el tercero escondido, que no sabemos cómo resolver este tema, y es el que vincula a las disciplinas. Es el punto de partida y de unión y de vínculo entre las disciplinas, porque si sacamos la esencia de la explicación de los compañeros, lo que estamos diciendo al final es coincidiendo con Nicolescu. La transdisciplinaridad no es una mezcla de disciplinas, es el vínculo, el producto del vínculo que aparece en un espacio determinado de diálogo. Al momento de vincularse, ninguna de las disciplinas pierde su esencia. Y aquí viene el tema ético. Para Nicolescu es importante el aspecto ético. ¿Cualquiera puede ser transdisciplinar? Sí y no. Éticamente hay una limitación. El ser transdisciplinar también, y es lo que trabajan ahora en las discusiones internacionales, alude a evitar la lucha caníbal entre las disciplinas. El hacer trabajo transdisciplinar no implica anular al otro, implica entender y dejar ser para poder abordar este objeto, porque no hay un miedo de anulación o de robo del espacio. No existe el robo del espacio. Es que dialogamos juntos sobre el objeto. Cuando terminamos de abordar ese objeto, sigue siendo tu disciplina, tu música, tu arte, tu medicina, tu psicología, psicoanálisis, y la forma en cómo se aborda el objeto cambia. La siguiente, por favor. Y esto, ¿cómo se ve en la realidad? En los estudiantes. Por ahora en los estudiantes, y los estudiantes son la prueba fidedigna de que por ellos ha pasado diferentes profesores con diferentes respuestas a las preguntas sobre qué es el abordaje del cuerpo y el movimiento. Lo vemos en los movimientos que ellos tienen en una presentación de la obra, en cómo asumen el espacio, y también teóricamente cómo están entendiendo el espacio de la danza. ¿Puede adelantarlo, por favor, para ir terminando?
Esto es como un enfoque en general, es un cuadro de lo que estamos trabajando en la carrera de danza. Cada asignatura es un laboratorio de investigación. Pensado que incluso los profesores nos podemos ir moviendo, podemos estar o no estar, podemos cambiar, tal vez vienen unos, van otros, pero son los estudiantes los que asumen esta visión del vínculo. ¿Pueden pasar, por favor? Al siguiente. Y aquí está todo lo que pues han hablado. Estamos relacionando a través de la problemática abordada en la carrera, el contexto, la malla curricular, los docentes y los estudiantes que son lo básico. ¿Pueden por favor pasar? Todas las personas que están en la comunidad de la... Les voy a proponer una reflexión sobre la relación de cultura y artes como un punto, ¿no? ¿Qué artes, qué culturas? Y en segundo lugar, yo quisiera hacer referencia a una especie de paradoja que sería como un puyazo, y que es una propuesta invertida, que sería ni artes ni educación, ¿no? Para poner en tensión, que creo que es necesario, ¿no? Bueno, eso para comenzar. Les veo un poco borrosos, pero me da mucho gusto ver a tantas y tantos colegas de esta facultad que va creciendo, ¿no? Sobre el tema de la cultura, me parece que es clave asociar eso con algo que ya decían por ahí, derechos humanos, ¿no? El tema de los derechos, que es importante, ¿no? Derechos culturales como derechos humanos, ¿sí? No la cultura así suelta, sino como la identificación de algo que es capital para el establecimiento de la sociedad contemporánea, ¿no? Los derechos culturales son derechos humanos, ¿sí? El derecho a ser lo que se es una condición humana y es un derecho, ¿no? Nos podemos hacer la pregunta si es que se cumplen, cumplimos, se incumplen, atacamos esos derechos culturales, ¿no? Yo creo que eso es capital, ¿sí? A sabiendas que la cultura, como la hemos observado, cultivado, aprendido en esta sociedad, está atravesada por unas tensiones que son las nuestras, y que son objeto a veces de debate y a menudo son objeto de una especie de simplificación. Me refiero a esto que comentaba el José hace un instante. En la historia moderna, latinoamericana, ecuatoriana, regional, el tema colonial es capital, ¿no? O sea, la configuración de esta región, su relación con la colonia, fundamental, ¿no? ¿De qué cultura hablamos? Hablamos de una cultura, por un lado, ensangrentada, genocida, ¿no? Que se yergue sobre el horror también, que a veces no se ha querido ni siquiera reconocer, y que es el rasgo colonial, ¿no? Y es un rasgo colonial, protervo y además patriarcal. Ahí hay una base, ¿no? Menciono esto porque algunos de los debates que tenemos en el espacio de la educación artística es precisamente ese, ¿no? El de lo colonial, lo decolonial, ¿sí? Los estudios culturales, que habría que tomarlos en consideración como los terrenos en los que hemos decidido discutir, ¿no? A veces de maneras
digamos, activas y otras veces de maneras un poco más dogmáticas, ¿no? Entonces tenemos esta noción de lo colonial. Ahí el José hablaba de Echeverría, el tema del etos barroco, muy interesante y muy potente, sin duda, ¿no? La modernidad, lo colonial asociado con la modernidad. Ese es como el contexto histórico, ¿no? La modernidad, y yo quisiera poner el acento en el tema del capitalismo, ¿no? Especialmente desde el siglo XIX para acá. Y en el capitalismo les quiero dejar ese detalle, como la educación y las artes en el modo capitalista, ¿no? Del que nosotros somos periféricos, como dijiste vos, que éramos dependientes, ¿no? Ni siquiera tenemos, bueno, Lazo tiene bancos en Panamá, él sí entendió todo, ¿no? Los demás no. La crisis del capitalismo, ¿no? Y al final, en ese eje temporal, la globalización, ¿no? Entonces, lo colonial, la modernidad, el capitalismo, crisis del capitalismo, la globalización, ¿sí? Y ahí creo que hay un tema que a mí, por lo menos como colega de ustedes, como profesor universitario, escritor, me llama la atención, y que está en el proyecto de la FAUCE, es la idea del sur, ¿no? ¿Cómo pensamos desde el sur? ¿No? ¿Cuáles serían nuestras singularidades del estar aquí, del ser de acá, ¿no? El sur, qué filosofía, qué prácticas artísticas. Y ahí yo recomiendo la lectura de Gleason, de Edward Gleason, en el sentido de esta escritura desde estos márgenes con respecto al imperativo imperialista, digamos, en términos de lo colonial, y al imperativo capitalista en términos de lo neoliberal, ¿no? Y Gleason lo que hace es formular algunas ideas que se podrían entender como antídotos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad básicamente enferma, prestando los términos a Stigler, ¿no? A Bernard Stiegler, este filósofo muy interesante. Vivimos en una sociedad enferma y necesitamos unos antídotos para resolver esa enfermedad, ¿no? Y primer paso, identificar bien el diagnóstico, ¿sí? Con respecto al tema de lo colonial. El diagnóstico, según Gleason, sería más o menos así. Uno, podemos decir que estamos enfermos porque estamos perdiendo las lenguas propias, ¿no? Ese sería un dato que develaría ese estado de toxicidad, ¿no? Se han perdido las lenguas, vamos perdiendo nuestras prácticas. Y lo que dice Gleason es que, pensando en el término de las lenguas, yo vengo del campo de la literatura, estamos perdiendo la posibilidad de decir lo que queremos decir, lo que somos, y por lo tanto de decir lo singular. Al fin de cuentas, la diversidad, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para eso? El derecho, dice Gleason, a no hablar una sola lengua. Número uno, ¿no? O sea, no necesitamos todos hablar en inglés. Sí, no necesitamos enseñar a todas las niñas y niños el inglés, ¿no? O una lengua general, la idea de la lengua franca, ¿no? Sino que necesitamos hablar las lenguas que nos dé la gana, las que tengamos a mano. No corresponderá a nada, sino hablar lo que nos dé la gana y decir lo que queramos. La lengua sola sería la transparencia. Imagínense qué enfermedad tan grave, que es una enfermedad invisible porque es transparente y no la queremos ver. Detrás está el fantasma del Silicon Valley,
obviamente, ¿no? La cultura global, transparente, es una cultura homogénea, del uno, ¿sí? Una cultura sin resquebrajamientos, sin posibilidad de la ruptura, de la fractura. Lo que dice Glisson es que el antídoto para esa cultura del uno, ¿no? El uno sería como consumir todo como consumimos, ¿no? En los grandes supermercados, la misma ropa, nos hacemos las mismas fotos creyendo que estamos diciendo algo distinto y pensamos las mismas tonterías, ¿no? Entonces el antídoto es el de la opacidad. Glisson dice, tenemos que tener el derecho a la opacidad, a ser opacos, a ser ambiguos, incomprensibles, críticos, complejos. ¿Perdón? 89-90, ¿no? Gracias, tú tienes un texto sobre eso, sobre el primer levantamiento indígena se titula, ¿no? Ahí está la luz medular sobre el derecho a la opacidad. Muchas imágenes, muchos documentos maravillosos, ¿no? de la parte más actual de la historia del Ecuador. Y esa sociedad del conocimiento, lo que tiene de interesante en términos conceptuales es que se yergue sobre la idea de que la fractura es esencial, de que es posible vivir fracturados, estoy hablando naturalmente de manera metafórica, ¿no? Que podemos existir en la frontera más que en la no frontera, ¿no? Que la frontera sí es significativa y necesaria. Y esa frontera tiene al menos un aspecto central que es una discusión sobre la idea de lo universal, ¿no? Alojada en la noción del progreso, el desarrollismo, el racionalismo, etcétera, el imperativo científico y tecnológico. Y añade un elemento clave, semejante a esta idea de las lenguas con Glisson, que es que hay otras muchas diferentes formas de ver el mundo, de saber, de comprender, de sentir, de apreciar, de sufrir, que no hay una sola manera de morir, sino que hay muchas maneras de estar, y por lo tanto ni el tiempo ni el espacio son lineales. En esa sociedad de los conocimientos hay otros, por lo tanto, saberes, para decirlo de manera simple. Y en el territorio ecuatoriano, relacionando esto con las universidades, que es lo que nos interesa aquí, han habido dos instrumentos claves actuales, que son el uno, la Constitución de Montecristi de 2008, que da cuenta de esa relación, de esa reflexión, si quieren ustedes, de esa poética, política, ¿no? Y el otro es la LOES, la Ley Orgánica de la Educación Superior. En la LOES se plantea la utopía de una sociedad de conocimientos diversos y por lo tanto de políticas del conocimiento diversas. ¿Sí? Se plantea, esos son esos instrumentos, ¿no? Pero son, como decía José Antonio, son como letras, ¿no? Pero no son necesariamente realidades. Y ahí hay un horizonte. La LOES habla de esta sociedad de conocimientos e introduce también el campo de lo sensible, de lo cultural, de lo artístico, pero de una manera, como suele acontecer, enigmática. Porque resulta que el campo de lo sensible, por diferentes circunstancias y no siempre de manera negativa o peyorativa, acontece, especialmente en América Latina, por estos datos que estamos intentando colocar aquí, acontece como algo que no es identificable. Podríamos decir como de manera un poco jocosa, no crítica, que aparecemos como objetos voladores no identificables.
o no identificables, ¿no? Unas cosas que están ahí, y eso tiene que ver con la idea del campo no identificado, ¿sí? Pero es un campo no identificado potencialmente negativo, porque no solamente que no somos identificables, sino que además lo que hacemos en esas supuestas prácticas está atravesado por esta enfermedad dolosa y pavorosa que sería la enfermedad del ser absolutamente dependientes. Entonces es un dolor extremo. Sin embargo, ahí está el camino, la LOES y la Constitución de Montecristi. 2. Tengo 3 minutos. Bueno, pero luego nos tomamos un café. Kamnitzer, este gran artista uruguayo que seguramente ustedes conocen, ¿no? Que tiene su práctica artística en Estados Unidos, en la gran universidad gringa, y cuya práctica artística se desenvuelve en los grandes museos, en los grandes establecimientos culturales del mundo, y que conoce el Ecuador. Suerte de él. Plantea, junto con un grupo de trabajadores en el sentido de lo transdisciplinar, plantea lo siguiente: ni artes ni educación, ¿no? Con esta idea fuerte, ¿no? Ni artes ni educación. Claro, cuando uno identifica eso, puede cometer el craso error de pensar que no necesitamos ni de las prácticas artísticas ni de la educación. Tal vez no tan craso, pero digamos que craso, para convenir en algo. Y lo que hace esta Kamnitzer con sus colegas es lo siguiente: plantea que en ese modelo globalizante, tanto la educación como las artes, en términos generales, sobreviven o viven en el medio de la enfermedad, ¿no? ¿Qué prácticas artísticas? ¿Qué educación? Nosotros que somos educadores y ustedes artistas y ya, podemos hacernos la pregunta si la educación que practicamos es una verdadera educación o si es una educación de mierda. Si el sistema que hemos cultivado, que sostenemos con nuestro arduo trabajo el sábado y el domingo, es un sistema liberador, emancipador, o si seguimos sirviendo al dominante educativo. Gran pregunta la de Kamnitzer. Kamnitzer nos hace esa pregunta brutal. Porque efectivamente, y hay que darle la razón, y yo le doy la razón a Kamnitzer, los sistemas de educación en nuestros países, como en esto otro, tampoco han sido tan soberanos como hemos creído y como hemos deseado. Y más bien nos hemos instalado en sistemas de educación de la servidumbre, no necesariamente emancipadores. A veces sí, pero no siempre como quisiéramos. A veces no tan fuertemente. Y ahí está la política. Dame 2 minutos, ya voy a cerrar. El tema artístico, ¿no? ¿Cómo hacemos artes? ¿Qué tipo de artes? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que cuando estamos en el ámbito social, las élites quieren tener de cerca artistas, sentarlos en sus mesas de mantel largo, ¿no? Un arte dominado, unas prácticas, unos artistas, unas obras dominadas por el sistema. También, el mejor ejemplo es la colección de los hermanos Isaías en Guayaquil. Esos cuadros que compraron por decenas, por centenas, pasaron al olvido, porque era una manera de invisibilizar la práctica artística, especialmente en Guayaquil, de visibilizarla, de apropiársela, de cooptarla.
más allá de que algunos artistas pudieron vivir unos años bien, como es debido en términos económicos, pero ¿qué pasó con esas obras? ¿Qué pasó con esos contenidos? Entonces, ni artes ni educación. ¿Cómo existir entonces? Y voy a terminar, ¿no? Voy a quedar con la silla coja, pero semicoja, digamos, semi-enferma. ¿Cómo existir? Uno, existir pensando en por qué estamos aquí, cuál es nuestro papel en esa sociedad del conocimiento, por qué es importante, en qué medida es significativa nuestra práctica, en qué medida lo que hacemos sirve, y lo digo de manera sencilla, a este país. No a nosotros. Nosotros somos trabajadores. A este país. ¿Para qué sirve? ¿Para qué estamos aquí? ¿Somos o no somos decisivos? ¿Podemos decir algo que no se puede decir de otro modo? Esa es una idea que creo que es clave para diseñar nuestro futuro. Segundo, ¿quién diseña esta sociedad? ¿Quiénes están sentados diseñando este país? Históricamente este país ha sido diseñado por abogados, hombres, viejos. ¿Les vamos a seguir dejando diseñar el futuro de este país a esos hombres, abogados, viejos? ¿Qué papel tenemos nosotros de ahí, nuestros estudiantes? ¿Cómo se diseña un país desde el teatro, desde la música, desde la danza, desde la literatura tal vez? ¿No? Tercero, en el horizonte de las distopías, que es una enfermedad. Pensar distópicamente es lo más sencillo. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en el elemento que haga posible la utopía? Gracias. Muchas gracias a Ramiro María, quien además es el director del programa del doctorado, del primer doctorado en artes del Ecuador, que estamos proponiéndolo desde la FAUCE, que lleva un trabajo de 1 año y medio aproximadamente, hablando de derechos culturales, del derecho al arte como un derecho humano. También quería cerrar esta mesa comentándoles que el doctorado en realidad sí nos ha invitado a trabajar y a sentar y a preguntarnos, nos ha invitado a preguntarnos qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, y es interesante el espacio que nos ha convocado acá el día de hoy. El doctorado es una de las razones, ¿sí? Nos invita a hacer un diagnóstico de dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para nosotros embarcarnos en este proyecto que resultaba bastante utópico y ahora cada vez empieza a aterrizar un poco más, nos obliga, nos exige la conversación y entender la visión epistemológica en el caso de esta mesa, la visión de la investigación y en realidad en qué punto vamos a sumar las fuerzas de todo el trabajo que estamos haciendo en el día a día como docentes e investigadores. Quería agradecerles a los expositores y invitar al espacio de las preguntas. Así que si es que tienen alguna pregunta para cualquiera de nuestros expositores. David. Sí, está bien. Sí tiene buena acústica el teatro. Sí. Ya. La primera pregunta para Ana María y Lorena es, dentro de la transdisciplinariedad, entendida como el vínculo de las varias disciplinas, ¿podemos ver o conceptualizar una metodología que vaya a explicar este vínculo inherente al concepto de la transdisciplinariedad? Porque lo estamos viendo en los estudiantes de danza, pero podemos luego llevar esa metodología a todas las otras carreras también. Esas serían mis inquietudes. Discusiones las empezamos a hacer en la construcción del doctorado, que tiene un enfoque transdisciplinar.
Claro, no entra en detalles por el tiempo, pero efectivamente hay una metodología para no desviarnos, que no salga pues, lo que decía el compañero, pues que tenga un lenguaje claro, ¿no? Es amplio de explicar, pero no es que en la carrera de danza se inventa la metodología transdisciplinar. Es un enfoque que trasciende las disciplinas, pero, aclaro, tiene como base el manejo coherente y riguroso de las disciplinas que entran en diálogo, porque o si no, no tienes que compartir, por un lado, ¿no? La cuestión es enfocarse primero, como primer paso, en el objeto que van a investigar. Por ejemplo, el doctorado. El objeto es las artes. ¿Cómo ponerse en vínculo la arquitectura, el diseño, el teatro, la danza, las artes plásticas? Partiendo de las líneas de investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces que esto no sea una tortilla, un refrito, un revuelto de todo? Pues que tiene que tener primero como metodología, cuando se generan los contenidos mínimos, si hablamos rigurosamente del método, que es lo que me has preguntado, no deberíamos estar separados en grupos, porque el hecho de separarnos en grupos para pensar, por ejemplo, la pedagogía por un lado, la investigación, que nosotros somos los que estamos en el grupo de investigación, que no sabemos lo que están ustedes discutiendo en pedagogía o en filosofía, eso es contra el método transdisciplinar. Transdisciplinar es que cada uno, en este caso, en una carrera, por ejemplo, la de música, ¿no? Cada uno tiene un bagaje, cada uno tiene un método, cada uno tiene un objetivo, pero la cuestión es cómo esto pongo en diálogo, pues mirar el objeto de conocimiento, por ejemplo, el doctorado, entre todos, pero no hacer una lista de lo que cada uno quiere, sino cuál es el objetivo que quieres encontrar con esto, porque la transdisciplinaridad es trascender tu disciplina. Tu manejo, el manejo de cada uno de los elementos riguroso, contribuye a generar ese espacio de diálogo. Eso es como la base. Es muy largo, o sea, tendríamos que hacer como un taller, pero básicamente creo que es ese punto de partida, ¿no? Cada uno tiene su espacio de saber, sin embargo, la importancia es el vínculo, la vinculación que existe entre los conocimientos a partir del objeto. Yo que sé, en la carrera en cualquier carrera, es que lo he mencionado, yo me he transformado en transdisciplinar porque he investigado durante muchos años el fenómeno del suicidio, y desde Ecuador, con la diferencia, con todas las carencias que tenemos de recursos, con las diferencias históricas, económicas, políticas, étnicas, que problematizan además un problema que es conflictivo, que es el suicidio. Y si no lo haces de una manera pues que trasciende las áreas de conocimiento, como la salud, que generalmente está asociada, no se puede llegar a hacer un programa claro de prevención. En este caso, el objeto de estudio